Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Queremos amablemente pedirles el favor a todos los asistentes, participantes que están afuera, que vayan tomando su puesto para retomar la agenda, a los panelistas que vienen a continuación y que están afuera. Respetuosamente les pido que vayan ingresando al salón, nos vamos ubicando para retomar. Gracias. Nuevamente sus aparatos electrónicos en silencio, sus teléfonos, sus dispositivos móviles, ponerlos en silencio, por favor, para retomar. Nos vamos ubicando, quienes van ingresando en este momento al salón y los panelistas que vienen a continuación. Gracias, todos ubicados en sus lugares. Les recordamos a todos los participantes, a los asistentes, que pueden opinar a través de las redes sociales utilizando el numeral Cambio Climático Andy y también seguir el minuto a minuto en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Andy_Colombia. Bien, para continuar con esta jornada, entonces damos inicio al panel Transformación Digital y el Internet de las Cosas en la Eficiencia Energética. Para hablar de estos temas, invito al escenario al doctor Fabián Coll, coordinador comercial de Energía Eficiente de E2, al doctor Óscar Hoyos, quien es gerente general, cofundador y CEO de Uptime Analytics, al doctor André Romero Gras, experto de la misión transformadora energética, y al doctor Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas, quien moderará este espacio. Buenas tardes. Qué pertinente que sea un espacio. ¿Aló? Ahora sí. Un espacio lleno de energía, necesitamos mucha para comenzar la tarde. La hora, hablábamos con los panelistas, justo después del almuerzo, suele ser la que más reto de concentración presenta. Así que haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de abordar de manera interesante la temática. Quise comenzar con 3 slides para colocar en contexto lo que va a ser la discusión de nuestro programa, tanto técnico como de relevancia. Hace aproximadamente un año, en el contexto del International Gas Union, se discutían lo que llamábamos las tendencias 3D del mercado energético: descentralización, descarbonización y digitalización. Y, por supuesto, gran parte de lo que han trabajado en el evento va hacia la parte superior, que tiene que ver con descarbonización del sector, tanto desde el ángulo de eficiencia energética, de integración con renovables y, por supuesto, reducción de emisiones. También en descentralización hay un esfuerzo muy grande que se viene adelantando tanto en generación distribuida como en Smart Grids, tal vez una de las tareas más importantes que tiene el país en los próximos 10 años. Pero vamos a estar concentrados en esa esquina inferior izquierda, que es la esquina de la digitalización del sector energía. Y cuando hablamos de digitalización del sector energía, encontramos términos como transformación digital o también industria 4.0. Y en nuestro contexto interpretamos transformación digital como la digitalización de los procesos al interior de las compañías para luego poder digitalizar la interfaz de las compañías con sus usuarios, sean usuarios residenciales o sean usuarios industriales o comerciales. Pero también hablamos mucho o escuchamos mucho hablar de Industria 4.0, que es el nombre que le hemos dado a todas estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, dominada por cibersistemas físicos interconectados. Palabras como Internet de las Cosas, robótica, tanto a nivel de software como físico, analítica de datos o analítica avanzada, gemelos digitales, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, hacen parte de las tecnologías de esta nueva forma de conectar información con personas, con inteligencia, que también penetra el contexto de energía. Entonces, eso para tener un contexto en cuanto a los elementos técnicos. Me gusta cuando hablamos de energía revisar el diagrama de Sankey de energía en Colombia, global, donde tenemos la energía primaria que entra a nuestro país
estamos hablando con corte 2015 de unos 706.000 barriles equivalentes de petróleo y un consumo de unos 521.000 barriles equivalentes de petróleo, siendo el sector transporte, por ejemplo, el más dominante. Y lo menciono porque cuando hablamos de energía en algunos foros nos tendemos a concentrar solamente en el componente eléctrico, pero si miramos ese diagrama de Sankey nos damos cuenta de que la energía que consumimos en el país, no más del 15 o 17% es eléctrico y el otro 83-85% de la energía que consumimos es térmico. Por lo tanto, si de verdad vamos a abordar acciones para volver más renovable nuestra matriz o para volver más eficiente nuestro uso de energía, tenemos que asegurar de que abordamos tanto la energía eléctrica como la térmica en nuestros análisis. Y por último, este diagrama descargado de una página del BID muestra la eficiencia global del sistema eléctrico colombiano. La gran barra azul es, por supuesto, lo que entra como energía hidro, eso es del corte año 2016, donde observamos que de la energía que ingresó a las centrales de generación eléctrica, el 64% se volvió electricidad y el 36% restante fueron pérdidas en el sistema eléctrico de generación. Y nos podemos considerar afortunados porque la hidro tiene una muy alta eficiencia. Los países que tienen mayor participación de generación térmica pueden estar en 40 del lado útil y 60 del lado de pérdidas. Pero ese 64% de energía que salió en forma de electricidad no quiere decir que toda ella fue efectivamente aprovechada por el usuario, porque aquí no estamos considerando lo que hoy llama la UME el balance de energía útil o el BEU nacional, y es de eso que llegó al usuario cuánto efectivamente él utilizó, y se estima que entre un 20 o 25% de esa cifra es lo que realmente terminó generando cambio, transformación, valor en los procesos industriales. Lo cual quiere decir que el reto de la eficiencia es tan grande como el reto de la descarbonización, porque esa eficiencia implica mayor costo para el sistema y, por supuesto, menor competitividad para los procesos productivos si no se acota. Entonces, teniendo eso como punto de partida, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Fabián Coll de E2, nos acompaña también Andrei Romero de la Misión de Transformación Energética y nos acompaña Óscar Hoyos de Uptime Analytics. El formato que vamos a trabajar es que cada uno de ellos va a hacer una presentación introductoria de su perspectiva de la temática y luego vamos a empezar a trabajar una sesión de preguntas. Entonces, le voy a pedir a Fabián que inicie, por favor. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Soy Fabián Enrique Coll Viloria. Trabajo en la gerencia comercial de E2, Energía Eficiente. Somos una empresa de servicios energéticos ya con 15 años de existencia, barranquilleros, locales, con presencia a nivel nacional en el desarrollo de proyectos de gestión energética, proyectos de generación de energía en sitio y comercialización de energéticos, principalmente gas natural y energía eléctrica. Mucho gusto. Gracias, Fabián. Óscar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Óscar Hoyos, CEO y cofundador de Uptime Analytics. Uptime es una empresa de base tecnológica orientada a optimizar la eficiencia energética y operacional de las máquinas. Somos un equipo multidisciplinario que entiende cómo funcionan las máquinas y estamos enfocados en encontrar esas oportunidades de ahorro, tanto desde el punto de vista de consumo energético como de detección, digamos, de fallas en tiempo real, pues. Muchas gracias, Óscar. Andrei. Gracias. Sí, está funcionando perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrei Romero. Nuestra empresa Power and Energy se enfoca en el tema regulatorio, es decir, de la industria de puertas para afuera. Entonces, trabajamos en temas de optimización de las señales regulatorias, por ejemplo, para los clientes industriales con el ánimo de eficientizar pues, la relación de costos e ingresos, buscando cómo estas señales regulatorias pues, permiten modular la forma en la que los clientes industriales consumen energía, cómo son sus estructuras de costos, cómo son sus potencialidades de ingresos, aprovechando pues, estas señales que envía el regulador a través de la política gubernamental. Y básicamente, en esencia, trabajamos todo lo que son estudios de conexión, incorporación de energías no convencionales en las plantas de los industriales, todos los temas que a ustedes les preocupan mucho de cargos de respaldo, contratos de calidad extra,
cobros de reactiva. Entonces, todo eso nos suena, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito lo que trabajamos y pues hago parte del grupo de expertos de la misión de transformación del ministerio, pero no hago parte del ministerio. Excelente, gracias Andrei. Yo pienso que este es uno de los paneles cuya temática, si uno lo trasladara 15 años atrás, la gente no iba a tener ni idea de qué era lo que estamos hablando cuando decíamos Internet de las Cosas o transformación digital. Pensemos en Colombia hoy y desde la perspectiva, sea la perspectiva de un emprendimiento en energía, una ESCO como E2, o desde una empresa que trabaja más orientada al sistema regulatorio como tal. ¿Qué tendencias observan en transformación digital o en Industria 4.0 en las empresas del sector? Vale. Bien, partiendo de nuestra experiencia implementando sistemas de gestión de energía, que ha sido básicamente el servicio más importante que hemos desarrollado con la metodología de ISO 50001. En nuestros inicios, hace unos 14 años, 13 años, este tipo de proyectos que se sustentan en el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, era muy manual. ¿A qué me refiero? Luego de implementadas las medidas de oro, los proyectos de mejora de la eficiencia energética, se requería en ese momento in-house, es decir, un personal nuestro dentro de las empresas para poder monitorear y verificar que los resultados desde el punto de vista de desempeño energético se dieran. Hoy en día, con este nuevo avance o este avance de la temática del monitoreo, ¿verdad? El monitoreo remoto, del acceso a la información y la analítica de datos en tiempo real, estamos mirando a plataformas en donde ya incluso desde nuestra propia oficina podemos hacer verificación del desempeño energético de las instalaciones. Y más aún, en el desarrollo que hemos tenido del mantenimiento centrado en la eficiencia energética, hemos podido detectar no solamente pérdidas de eficiencia, sino también pérdidas que puedan conllevar a falla o a pérdida del activo productivo. Entonces sí ha habido una transformación totalmente. Antes eran ingenieros nuestros dentro de las empresas. Lógicamente eso incrementaba el costo como tal de la consultoría o de la asesoría en la implementación de los proyectos. Básicamente hoy lo hacemos prácticamente remotamente y solamente cuando vamos a actuar, cuando una variable de control que impacta el desempeño energético, sea tecnológica, sea operacional, sea de mantenimiento, se desvía de un valor que debe estar, ¿verdad? Ahí es donde actuamos o enviamos un soporte a nuestros clientes, pero indudablemente gracias a poder verificar en tiempo real hoy esta información, hemos tenido una grande mejora. Y más cuando ya añadimos la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y toda esta temática en la que ya nos estamos desarrollando, estamos viendo un valor añadido muy importante en cuanto a la predictibilidad. Definitivamente el valor añadido en esto es el manejo, ¿verdad?, de la información, de la data, que tal vez antes era muy manual, era muy artesanal. Hoy en día, gracias a todas estas herramientas y estos avances, hemos mejorado la eficiencia tanto en resultados como económicas, como de recursos de este tipo de proyectos de gestión de energía. Muy bien, pero yo creo que tú me estás contando el lado feliz de la historia. ¿Qué es lo que hago cuando ya logré tener todo mi sistema instrumentado, los datos y estoy haciendo detección? Pero en un primer contacto tú te tienes que acercar donde un industrial, no necesariamente un industrial millennial, al que le tienes que decir que tiene un muy bajo nivel de automatización, que tiene que invertir en medición, que necesita luego instalar redes de comunicación para que tú puedas empezar a prometer hacer lo que estás diciendo. ¿Cuál es el reto en ese primer contacto donde realmente la brecha tecnológica existe? Bueno, eso es una barrera que efectivamente existe, ¿verdad? Nos hemos encontrado empresas que efectivamente no tienen nada de telemedición, no tienen nada de medición de energía por procesos. A duras penas el medidor de la frontera comercial con el que le facturan. Internamente no tienen redes, digamos, de medición, no tienen árbol de indicadores de desempeño energético, mucho menos. Nosotros hemos logrado solventar esa barrera gracias a que nosotros proponemos la inversión en esos activos. Es decir, nosotros le decimos al cliente, mira, yo te hago la inversión vía un contrato por desempeño, que es el contrato más importante que nosotros desarrollamos. Yo recupero la inversión como una empresa de servicio como ESCO. Pero sí, definitivamente nos encontramos empresas que aún hoy en día, en esta era de la digitalización, tecnológicamente están bastante atrasadas y el reto nuestro como especialistas es poderlos llevar de la mano. Lógicamente esto requiere unas inversiones de capital que no, es decir, el industrial prefiere tomar sus recursos de capital para invertir en su negocio principal, pero el negocio nuestro como ESCO es precisamente recuperar pérdidas energéticas. Entonces nos permitimos invertir y ya mediante un contrato por desempeño recuperamos la inversión con los beneficios esperados. Pero indudablemente eso es, Marcos, como tú lo dices, es hoy en día el factor común en esas primeras gestiones comerciales para poder entrar a desarrollar este tipo de proyectos, pero también ahí está la solución del otro lado. Perfecto. Oscar, cuando veo el nombre de la empresa Analytics, suena abstracto, ¿no? Porque estás trabajando con información y muchas veces en el sector industrial nos gusta poder comprar algo que podemos tocar, ver, que uno dice, no, esa es la foto, ahí está mi equipo.
pero en este caso, trabajando con datos. ¿Qué tendencias observas, para hablar primero del lado positivo, en la manera como las empresas del sector energía están percibiendo este tipo de oferta tecnológica? Ok, yo quiero empezar por un porcentaje de un estudio de IBM que decía que hoy día las empresas utilizan el 12% de la data que generan para tomar decisiones. La analítica es una tendencia en donde ya ha hecho muchas cosas en el marketing, en la banca para detección de fraude, pero en la industria manufacturera, en la industria de oil and gas, en la industria minera, todavía hay mucho por hacer. Y yo creo que gran parte de las cosas es porque falta digitalización, pero también falta conciencia. Esta mañana decían, falta conciencia en que en los datos están los secretos para tomar buenas decisiones. A veces no le creemos a los datos y yo creo que esa es una de las grandes barreras que culturalmente tenemos hablando en industria. Esta mañana decían que el Champion decía que el que no crea en la ciencia no cree pues que estamos en una etapa de calentamiento global. Si nosotros llevamos eso a niveles inferiores, es lo mismo, o sea, el dato es el que te va a ayudar a ti a identificar dónde están tus oportunidades de mejora. Un mayor consumo energético se ve traducido porque tu máquina está funcionando mal, porque no estás aprovechando bien tus recursos, entonces ese mayor consumo viene de alguna parte y el dato es el que te debe ayudar a ti a encontrar dónde es eso. Ahora, hay muchísimos retos que creo que es una pregunta más adelante que vamos a responder, pero la analítica de datos es una ciencia. De hecho, nuestro equipo somos ingenieros de software, ingenieros de confiabilidad de mantenimiento y científicos de datos que utilizamos machine learning e inteligencia artificial para poder encontrar esas oportunidades. Entre más datos mejor. Entonces hay empresas que, por ejemplo, tienen 10 hornos. Un horno, digamos, tiene unas cantidades de datos, pero si yo pongo a los 10 hornos a hablar al mismo tiempo, pues voy a tener mucho más datos y poder optimizar el consumo de esos 10 hornos al mismo tiempo. Entonces, pudiera hablar muchísimo más sobre los datos, es mi pasión, pero creo que ahí… Pero, Oscar, ¿y qué tan receptivo es el mercado industrial a este tipo de servicios? Cuando entras uno a uno con el cliente, ¿cómo es ese primer approach y qué tanta resistencia hay que vencer? Porque leemos en un libro o escuchamos la frase famosa, en los datos hay gran cantidad de valor, está el futuro del negocio. ¿Qué tanto eso se traslada a la realidad del contacto comercial con el sector industrial? Totalmente, yo creo que hoy día hay un boom mediático también de que Big Data, IoT, Machine Learning, inteligencia artificial, pero hay una gran responsabilidad detrás de eso porque si uno no lo hace bien vamos a terminar tirando la tecnología al piso, entonces hay que ser muy éticos en saber qué se puede y qué no se puede hacer. Nosotros hemos encontrado de que una de las grandes problemáticas es que a veces no se entiende qué es la tecnología y eso hace que no hayan expectativas similares entre el que propone la solución y el que recibe la solución. Hemos tocado empresas en donde dicen, no, es que yo quiero un algoritmo predictivo para mañana, pero entonces vamos y revisamos si no tienen historia de datos, porque resulta que el dato se está sobreescribiendo en el SCADA y eso es una gran, digamos, problema. Entonces el primer punto de partida es, venga, ¿tenemos o no tenemos datos? ¿Cómo están nuestros datos? Otra de las cosas a las que nos enfrentamos nosotros llevamos 4 años y la primera vez que empezamos a vender nuestros servicios decían, no, es que yo tengo Excel, entonces yo ya tengo un reporteador. Entonces, pues eso es frustrante, pero ahorita como ya entra Industrias 4.0, entra Medellín a ganarse por el Foro Económico Mundial el tema de ser un hub de tecnología de Industrias 4.0, eso ayuda a que todos hablemos el idioma, entendamos mejor y entendamos las capacidades de este tipo de tecnologías. Ahora, la mejor manera para poder empezar con un proyecto de esto, yo siempre digo que es piloteando. Piloteando, escogiendo bien dónde se va a hacer el piloto, para que de alguna forma rápida haya una demostración de valor y posteriormente a eso pues haya una extrapolación de lo que se hace. Muchas gracias, Andrei. Cuando uno mira el tema de transformación digital, es muy fácil imaginarse tal vez una empresa o un centro de servicio digitalizado. Te voy a hacer una pregunta primero con el sombrero de la misión de transformación. ¿Qué rol visualiza la misión que tiene o que debe cumplir la transformación digital y tal vez algunas tecnologías de Industria 4.0 en la verdadera transformación hacia la competitividad del sector eléctrico colombiano? Yo creo que en lo que has planteado quiero agarrarme de una palabra muy importante que acabaste de decir, es el tema de competitividad. Pienso que hay 2 puntos fundamentales en el sector industrial
que son productividad y competitividad. Son dos parejas inseparables, perdón, una pareja inseparable. Y pues también haciendo un poquito de arqueología de lo que acabaron de decir, el tema de cómo pensar esto desde hace 10, 15 años, y pues las cifras nos dan más o menos una tendencia de en dónde están los focos que debemos cambiar y qué no debemos perder y qué debemos empezar a hacer mejor. Más o menos las cifras del Banco Mundial de Doing Business nos dicen desde en los últimos 10 años hemos bajado, si mal no recuerdo, 28 posiciones. Cada vez somos menos competitivos para hacer negocios. Y en el ámbito de la electricidad, que es un poco el mundo donde nos movemos, donde se mueve nuestra empresa, el tema es que estamos como en el rango medio, estamos con el puesto 80, más o menos entre los países, más o menos 70, 80. Entonces eso quiere decir que pues no es ni tan fácil ni es tan difícil en el mundo, pero pues el cuento es que no estamos mejorando. Entonces en ese orden de ideas, la productividad del país ha crecido en los últimos 15, 18 años solo 0.5%. 0.5%. Entonces, pues ¿dónde están nuestros focos de reflexión? Adquisición de tecnología, pero realmente con un capital humano, no solo compradores de tecnología, sino realmente que podamos dar el salto a desarrollar tecnología, ¿verdad? Y otro de los elementos fundamentales es que obviamente toda la infraestructura que se requiere, la institucionalidad que se requiere para que todos estos desarrollos se vuelvan una realidad son diametralmente fundamentales. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se está pensando desde la misión son cosas transformadoras que realmente devuelvan desde el sector eléctrico principalmente esas competencias para que se den las condiciones para que todas las compañías puedan ser más competitivas, para que el sector industrial pueda ser mucho más ágil y tenga una posición mucho más destacada en el ámbito también local, así como en el regional y en el totalmente internacional. Entonces, en ese orden de ideas, la ministra lo mencionaba esta mañana, el tema de desde la ley 1715 de fomento de todo lo que son de energías renovables, nuevas formas de obtener el suministro energético, se vuelve diametral. Hay unas condiciones ya positivas en todo lo que se refiere a manejo tributario. Las señales de los fondos son las que permiten tomar esas nuevas estrategias, apropiarlas en busca de ese nivel de competitividad. Y ese nivel de competitividad se alcanza es precisamente con esa transformación que se está diseñando en este momento. Si yo no soy periodista, pero me quedé esperando como la chiva, ¿qué de lo que están pensando en concreto piensas tú que tiene un poco más de potencial de salir adelante? Pues en realidad no tengo permiso como de decir mayor cosa. Okay. Sin embargo, pues sí hay unos elementos diametrales que podemos empezar a hablar ahorita un poquito y básicamente uno de ellos es ¿cuáles son esos habilitadores? Esos habilitadores que permiten que haya realmente una transformación. Yo creo que les suena a todos los industriales que están aquí sentados en este escenario que unos años atrás, no mucho hacia atrás, realmente el costo de la energía estaba siendo un variable entre el 30 y el 40% de los costos de producción por elementos como las restricciones eléctricas. Entonces, ¿qué son esos problemas que hay en la red, esas dificultades que hay para llevar la energía de un lado a otro? Entonces, eso te está teniendo un costo significativo. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Pues están pensando cuáles son esos mecanismos que desde el mercado pueden empezar a volver esto más eficiente. Y segundo, esos habilitadores es que ustedes puedan tener opciones, múltiples opciones, para obtener el suministro energético. Tecnologías como baterías, como fuentes no convencionales, renovables principalmente, pero de uso local, y esquemas de mercado que faciliten que esas transacciones a través de los agentes con el mercado y entre los agentes del mercado, pues faciliten esa eficiencia hacia una reducción de costos que perciba de manera concreta el usuario final. Perfecto. Ahora tú mencionabas, y esta es la pregunta al segundo sombrero, que trabajaban optimizando señales regulatorias, ¿no? Proponiendo la optimización de señales regulatorias.
hay acciones regulatorias que no son muy dependientes de tecnología, como fijar una tarifa. Pero en la presentación inicial yo mencionaba Smart Grids, por ejemplo, o uno puede pensar en señales asociadas a tarifas dinámicas que son realmente dependientes de tecnología. ¿Qué tanto hay limitación regulatoria por un bajo nivel de sofisticación de las redes a nivel nacional? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. En ese punto específico, con el nuevo esquema regulatorio de la resolución CREC 015 y pues un par de modificaciones que ha tenido hasta el momento, se han abierto la puerta precisamente a ese esquema que permite una dinamización del consumo energético. Hay unas señales muy claras ahora y eso también le aplica a las empresas distribuidoras para precisamente facilitar esa transición que se tiene que dar. Entonces, tenemos ya han regresado los esquemas de tarifa horaria, entonces se vuelve una dinámica que es muy importante para los industriales, en el orden de poder desplazar consumos, por ejemplo, y hay una señal directa de corto plazo, que es ese desplazamiento para obtener una mejor tarifa en el costo total de producción, pero también en el largo plazo, cuando esa dinámica de tarifa hace que los consumos se eficienticen, ya sea por gestión interna, como la que hacen nuestros compañeros de foro, así como también esa señal se ve cuando todos eficientizan el consumo y los requerimientos de expansión y crecimiento del sistema al futuro se hacen mucho menores, lo cual se traduce en una menor tarifa de largo plazo. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos, y yo recuerdo tal vez una conversación hace como 8 años en una empresa y empezamos a tocar el tema de transformación digital o de digitalización de la plataforma productiva, la reacción del gerente en ese momento fue decir, déjeme y traigo a mi equipo de informática, hable con ellos. Entendemos el paradigma de asociar tecnologías digitales o industria 4.0 a un tema de TICs. ¿Cómo vencer esa barrera? O sea, si llegamos a una empresa que tiene un bajo nivel de sofisticación, les pido a cada uno de ustedes que nos dé 3 buenos argumentos para, primero, vencer el paradigma TIC versus un paradigma proceso, pero segundo, convencerlos de que hay una oportunidad real de captura de valor bajo ese escenario si se integra un perfil más amplio de profesionales o de competencias que simplemente uno monotemático de informática. Entonces, Oscar. Ok, yo creo que sin lugar a dudas la primera barrera es la cultural, como decía anteriormente. Hoy día pues nosotros no somos expertos en TICs, pero todos sabemos manejar un celular de estos al derecho y al revés, ¿no? Creo que hoy día las personas, si antes saber y escribir era importante, pues yo soy de los que estoy convencido que saber programar va a ser una habilidad que todo el mundo va a tener que aprender si quiere mantenerse en un mundo competitivo. Entonces, yo creo que el mundo lo está demostrando, ¿no? Con todas esas otras startups que están allá afuera, están dándonos a entender de que eso no es algo alejado y que vamos a tener que entender de que esas habilidades van a empezar tienen que ser parte de nosotros. Ese sería mi primero. Y mientras pienso los otros dos. Dale, Fabián, démosle tiempo a Oscar. Adelante. Vale, bueno, un punto importante es que, como estamos hablando de eficiencia energética, ¿verdad? La eficiencia energética, sea electricidad, sea térmica, la impactan diferentes variables de proceso, ¿verdad? El estado técnico de equipo, variables de flujo, presiones, temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces las empresas solamente se enfocan en el consumo de energía, pero no se enfocan en el resto de variables que impactan el consumo de energía. Entonces, la digitalización permite capturar en tiempo real todo el valor de esa información de parámetros de proceso que me impacta el consumo, para poder saber qué tanto de lo que estoy consumiendo no está asociado a la producción y lo que no está asociado a la producción, qué lo está impactando desde el punto de vista de variables de proceso. Entonces, si un cliente o una empresa no se monta en ese uso de la digitalización, del manejo de la información, de las variables de proceso, está lógicamente dejando al lado una fuente de información para tomar decisiones en tiempo real para optimizar sus procesos como tal. Y en esa dirección, ¿tienen los de finanzas que embarcarse en el tema de digital
¿O los de comercial o es solo los de TICS? No, la experiencia nos ha enseñado a nosotros que en las etapas primarias de negociación de un proyecto de este tipo se tienen que montar todos los decisores de las empresas. Nos ha pasado casos, hace algunos años recuerdo un caso donde un cliente había que hacer unas inversiones no solamente en uso final, sino en medición, en monitoreo y adquisición de datos, y el contrato del negocio cerraba por un contrato por desempeño. Y todo el mundo se montó, el gerente general, el gerente de mantenimiento, pero cuando llegó el financiero no estuvo de acuerdo porque él entendía que si íbamos a recuperar las pérdidas energéticas, íbamos a cobrar del ahorro, él nos iba a compartir las utilidades del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor, es más, la nueva versión de ISO 50001, versión 2019, exige ya como parte de la norma que en este tipo de proyectos sea transversal, sea interdisciplinario todos los miembros de una organización, desde compras, mantenimiento, finanzas, producción, gerencia. Entonces, definitivamente aquí, desde las primeras instancias, desde la negociación de un mismo proyecto, ya deben estar todos los entes y más cuando hay una gran cantidad digamos, de opciones desde el punto de vista digital y de decisiones que tomar en torno a ese aspecto. Perfecto, Fabián. Y Andrei, la cambio un poco, pero en la misma dirección. Si yo digo transformación digital a nivel gubernamental, seguramente me dicen vaya al Ministerio de TICS, ¿verdad? ¿Cómo logramos ese mensaje de que las otras carteras ministeriales son determinantes para el éxito de estos procesos en el ámbito de energía y energía en nuestro sector? Realmente es un tema que es totalmente transversal, o sea, esto no es solo energía, solo, por ejemplo, infraestructura, digamos, básica, carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, no. Esto realmente es arrasador, ¿no? Entonces es como si uno se para enfrente de la vía del tren y uno sabe que el tren va a pasar y se lo va a llevar si no hace algo, ¿no? Entonces nos tenemos que posicionar bien. Y ese posicionamiento pues viene desde muchas maneras de entenderlo, y en este pedacito es fundamental, por así decirlo, visionar lo que quieren decir las señales actuales. Todos somos agentes económicos y los agentes económicos respondemos a señales racionales. Entonces, esas señales racionales pues básicamente son de escasez, ¿no? Entonces, tenemos tiempo limitado, los recursos empresariales para inversión son limitados, el gasto de mantenimiento es limitado, todo es limitado, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, todo viene, por ejemplo, en un país como cualquier otro, entonces viene de una política pública, hay una reglamentación que lo que hace es pues volver de manera muy común y más sencilla toda esa política para que la podamos manejar y administrar, y llega a todos nosotros que somos esos agentes y empieza a ver cómo se puede digerir eso. Y ese ejercicio de digerir esas señales viene muy en línea con un análisis transversal de los abogados que nos permiten definir cuál es ese marco en el cual se deben mover nuestras opciones, los analistas regulatorios, por ejemplo, que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer aprovechando esas señales que nos dan los reguladores, sea el que sea, y los técnicos que nos dicen cómo, por ejemplo, aprovechar esos datos, maximizar el análisis y extractarle el valor a la información, hacer que los números hablen en función ¿de qué? Pues de optimizar la cuenta resultados de la compañía, maximizar el EBITDA, maximizar la caja, depende de la situación financiera de cada una de las empresas en las que estemos. Y finalmente, entonces vean cómo ese ejercicio redefine la estrategia de largo plazo de la compañía. Y lo miramos en el largo plazo, ¿por qué? Porque en el corto, pues nuestra dependencia de las formas en las que estamos haciendo las cosas es muy alta. Nuestra elasticidad es casi nula en el corto plazo. Tenemos que esperar que nosotros mismos interioricemos dentro de nuestra industria qué cambios debemos hacer las inversiones, ya sea en capital humano, en infraestructura, etcétera, para hacer ese cambio, y cuando sea el cambio a largo plazo es donde podemos empezar a capturar lo que hemos planeado integralmente. Entonces no es solo de los técnicos, no es solo del analista de datos, no es solo del de sistemas, sino realmente es un compromiso gerencial y de liderazgo al interior de las compañías para aprovechar todas esas señales que se están dando. Es como
Si hace unos años nos hubieran dicho, oiga, va a venir algo, va a venir unas nuevas cosas, unas nuevas maneras de aprovechar la energía y obtener la energía. Y más o menos en este momento estamos viendo que ya las tenemos enfrente, entonces ahora es cómo optimizarlas, aprovecharlas, pues para lo que todos queremos, ¿no? Que pues es aumentar el EBITDA. Gracias, Andrei. Sí, Óscar. ya quisiera complementar a Andrei de alguna forma y para esto, pues digamos, para poder implementar una estrategia de transformación digital y hablemos a nivel Colombia, voy a mencionar 3 actores que yo pienso que están completamente desarticulados. El primero es las empresas, los industriales, que a mi punto de vista son pues, los que tienen el dinero y los que tienen la capacidad de comprar nuevas tecnologías, pero son muy robustos y muy lentos en la toma de decisiones. Ellos están por un lado. Por otro lado están las startups que tienen la agilidad, la flexibilidad de pilotear, de probar cosas, de equivocarse, de reinventarse, pero no tienen plata. Ellos se mueven un poquito más rápido o muchísimo más rápido que las organizaciones grandes. Y por último está el gobierno, que coincido con Andrei, que dice que todavía no ha regulado Uber, imagínense. Entonces, van las startups por un lado, va la industria tratando de alcanzar la startup y cada vez vemos más alianzas entre startups y organizaciones para poder pilotear y probar todas estas tecnologías 4.0 y el gobierno va mucho más atrás de nosotros. Entonces, si nosotros queremos apostarle a un país que realmente tenga una competitividad económica alta y diferenciadora en la región, tenemos que empezar a articular esas 3 cosas o esos 3 elementos para que estas nuevas industrias 4.0, ya sea en el ámbito de eficiencia energética o en cualquier otro ámbito o cualquier otro mercado, pues tengan resultado y un resultado favorable. Gracias, Oscar. Precisamente en línea en lo que tú dices, porque mencionas la palabra estrategia y Andrei también lo mencionó. Cuando uno quiere un mayor EBITDA, cuando uno quiere una menor huella de carbono, cuando uno quiere mayor competitividad, esas son metas, ¿no? Pero llega un momento en el que tengo que decir cuál va a ser mi estrategia, cuál va a ser mi hoja de ruta para poder alcanzar esas metas que anhelamos. ¿Podríamos afirmar que Colombia tiene una estrategia de transformación digital? Y si lo tuviese o pudiésemos enumerar algunas acciones en esa dirección, ¿incluye el sector energía esa estrategia de transformación digital? Entonces, Fabián, ¿qué opinas? El Plan Nacional de Desarrollo deja ver una hoja de ruta, la predefine en cuanto a la transformación digital del sector energético. Pienso que es uno de los pilares más importantes que ha establecido. Hay una semilla sembrada para esa migración. Indudablemente es un compromiso de todos, ¿verdad? Del sector privado, del sector público, todos los usuarios, los comercializadores de energía, los generadores. Pero pienso que sí, el país tiene un norte definido. Yo pienso que lo ha definido en su momento y con todas las precauciones necesarias. Estas transformaciones no son rápidas, por el mismo tema cultural que hemos comentado aquí en el panel. Pero pienso que Colombia se ha encaminado. La ley 1715 del 2014 sembró, digamos, las bases para esa transformación energética basada hoy en día, sumado el tema de la digitalización, ¿verdad? Sin duda alguna le está dando mucho más valor a esa iniciativa de descarbonización y de migración a las fuentes renovables de energía. Pero pienso que sí, el país tiene una hoja de ruta definida y pienso que es compromiso ahora de los actores involucrados poderla ejecutar en un plazo, digamos, rápido, ¿no? Gracias. Y Andrei, ¿qué perspectiva tienes tú respecto a la existencia de una estrategia de transformación digital que involucre el sector sector energético, perdón? Yo creo que sí está disponible. De hecho, pues se está construyendo en parte a través del ejercicio de la misión. Y aquí es importante resaltar como cuáles son esos lineamientos fundamentales. Ustedes les comentaba yo que debemos a través de, o más bien, las empresas distribuidoras tienen un reto grandísimo con la regulación porque les dan señales claras y mandatorias de, por ejemplo, mejorar las condiciones de la red, para mejorar la calidad, para que se le vaya menos la luz y cuando se va pues dure menos sin servicio. Entonces, esa es una señal clarísima de eficiencia precisamente de cara a una transformación en donde la continuidad del servicio eléctrico se vuelve cada vez más relevante. Eso es un punto. Un segundo punto es cómo incorporar las nuevas tecnologías. Entonces, la CREC ha venido trabajando intensamente en mejorar el esquema regulatorio y viabilizar esquemas en los cuales ya se pueden conectar baterías
Por ejemplo, ustedes pueden aprovechar ese tipo de iniciativas, por ejemplo, más hacia adelante, en un mediano y largo plazo, para reducir los consumos en la punta. Entonces no compran energía tan cara en las puntas de energía, en las puntas de demanda, utilizan sus baterías y, por ejemplo, las recargan en las horas de más bajo costo, ¿sí? Otra tercera alternativa es la medición. Necesitamos medir un sistema que no es observable, es decir, no se mide, no es controlable. Entonces tenemos que aumentar la medición y, en ese orden de ideas, el análisis de esos datos, que también tendrán que tener unas políticas de gobernanza de esos datos. No todo el mundo debe tener acceso a todo el mundo. Yo no quisiera que miraran si estoy fuera de la casa, si no estoy consumiendo, etcétera. Igual en sus industrias pasa eso. Entonces, ese tipo de características de la información y el análisis de los datos se vuelve una cosa súper relevante. Es uno de los pilares fundamentales, la medición y la observabilidad del sistema, tanto de puertas para afuera de la industria como también de puertas para adentro. Porque ustedes, los industriales, pueden eficientizar sus procesos con la submedición, por ejemplo, y esa submedición les va focalizando hacia dónde orientar sus estrategias de optimización a través del análisis de la data. Y un punto fundamental que viene y que se está planteando, pues, de cara a las nuevas señales de transformación en el sector eléctrico específicamente, es la respuesta de la demanda. Ustedes, como demanda, ahora tienen muchas más opciones. Pueden participar diciendo, mire, voy a desplazar consumo de esta franja horaria a esta otra franja horaria para obtener beneficios tarifarios. Ninguno de ustedes va a desplazar demanda simplemente porque sea un deseo y sea bonito, no, porque les produce un beneficio. También van a poder decir, mire, yo puedo desconectar procesos, pero a través de las soluciones de energía no convencional que ustedes también podrían adquirir, entonces podrían desconectarlos de la red para minimizar el estrés en la infraestructura, pero también para poder mantener su producción. Entonces, fíjense que lo que está trayendo esta transformación son más opciones, es un empoderamiento en la participación de la demanda, de ustedes, que son la demanda, son los consumidores. Entonces, ahí está el foco de la transformación. Es más o menos que es esa ganancia que se está dando de que ustedes participan con mayor cantidad de esquemas, tienen mayor número de opciones y así tienen estrategias que se pueden combinar y optimizar de la manera más eficiente posible según lo que cada uno defina como cuál va a ser su meta de largo plazo, tanto en resultados financieros como en resultados técnicos, así como en desarrollo de mercado. Entonces, a partir de lo que han respondido respecto a la estrategia, pensemos en qué falta, en qué retos o brechas, qué retos hay que superar o qué brechas hay que cerrar para efectivamente lograr una mayor penetración de esa tendencia de transformación digital en nuestro sector energético. O sea, ¿qué condiciones tienen que darse o qué obstáculos tenemos que superar para que realmente esto no sea un tema de pilotos o de algunos actores, sino realmente sea una característica o un atributo del sector? Óscar. Yo pienso que lo principal es entender qué se puede y qué no se puede hacer con estas tecnologías, entender el IoT hasta dónde va, entender el Machine Learning hasta dónde va, la inteligencia artificial qué es, cómo se diferencia con Machine Learning, con el Cloud Computing, todo ese tipo de cosas hay que entenderlas para poder saber qué podemos hacer y cerrar esa brecha. Yo creo que hoy día, por ejemplo, Mintic sacó una capacitación, se postularon más de 8.500 ingenieros y seleccionaron 300 para hacer una capacitación completamente gratis en este tipo de temas. Esa es la primera brecha que tenemos que cerrar para saber cómo podemos aprovechar esas oportunidades y estas tecnologías. ¿Que se agregan valor? Sí, se agregan valor. Nosotros en nuestra empresa pues hemos podido llevar a empresas a que nos paguen un servicio por utilizar gemelos analíticos de sus máquinas, porque definitivamente hay valor detrás de estas tecnologías y los datos no mienten. Entonces yo diría que esa sería una primera brecha que tenemos que cerrar en el tema, digamos, general. Y como segunda brecha, bueno, como segunda sería un poco los patrocinios.
alguien hablaba de que estas iniciativas no pueden ser independientes, estas iniciativas tienen que venir desde arriba y tienen que tener unos sponsors para que precisamente no se queden como pilotos. No se puede trabajar de forma desarticulada la parte de IT, la parte del proceso, la parte financiera. Todos tienen que saber y todos aportan y todos tienen que saber hasta dónde llegan en la participación de este tipo de proyectos. Entonces yo diría que esas son dos cosas que hay que empezar a trabajar. Perfecto, gracias Oscar. Fabián. El gobierno ha hecho un esfuerzo bastante importante para incentivar el mercado de la eficiencia energética. Indudablemente la ley 1715 es un instrumento vital a través de los incentivos tributarios, ¿verdad?, que hoy en día están disponibles para este tipo de proyectos. Pero de nada sirve tener una oferta digital como la que estamos ahorita creciendo, empresas que ya prácticamente están entrando en la era de la digitalización, la regulación, etcétera. Pero todavía el sector industrial notamos que no, en el tema de eficiencia energética puntualmente no despierta del todo. Falta como un detonante, algo que haga como que el sector industrial vea la eficiencia energética no como un accesorio o algo extra, sino realmente como una necesidad. Más allá también del tema de la competitividad, está con el tema del compromiso ambiental, de responsabilidad social en el tema ambiental. Entonces yo creo que una brecha está en cómo lograr, a pesar de que, repito, se está haciendo regulatoriamente y fiscalmente, que el sector industrial tome estos proyectos de eficiencia energética ya en la era de la digitalización como una necesidad. Fabián, Sí. André mencionaba algo que es muy cierto en teoría de control, ¿no? Y es que es muy difícil controlar un sistema que no se observa. ¿Qué tanto eso de no estar preocupado por la eficiencia es consecuencia de no medir la eficiencia o de no ser consciente de cuánto es la eficiencia a nivel de sistema, no a nivel de equipo? Eso es cierto, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede administrar. Efectivamente, sucede que muchos industriales no conocen realmente recuperar el potencial de pérdidas recuperables de sus procesos, ¿no? Nosotros siempre, antes de poder estructurar un modelo de negocio de gestión energética, a través de una revisión energética, determinamos cuál es ese potencial de ahorro recuperable y le decimos al industrial, mire, usted tiene esta oportunidad, ¿verdad? Usted puede autónomamente desarrollarla con su personal, obviamente, cosa que va a ser muy complicada porque las industrias o producen, no van a tener su personal para ahorrar energía, o permite que un tercero lo asesore y lo ayude para lograr esos resultados. Entonces, indudablemente, el darles a conocer su realidad ayuda, pero en algunos casos hemos encontrado que aún así está la barrera de el no sentirse comprometido con la implementación. De hecho, nos ha pasado, ya estamos dentro de una organización ayudándolos a ejecutar un proyecto de gestión de energía y en la implementación de las medidas de ahorro se tardan porque, bueno, lógicamente todo el personal está primariamente enfocado en su proceso y no en la autorización de la implementación de medidas. Entonces falta algo de aquel lado que como que comprometa más, como que obligue más al sector a aceptar esta oferta que hay, porque realmente hay experiencia, hay metodologías como ISO 50001 comprobadas, ¿verdad? Está el análisis de la información, la digitalización, el aprendizaje autónomo, en fin, está todo listo para que la industria pues obviamente ya entre con toda esta temática. Pero te hago una pregunta de pronto intuyendo la respuesta. Una cosa es que ustedes midan o que una empresa de servicios mida la eficiencia energética. ¿A cuántos clientes llegas que ya han medido o conocen cuál es la eficiencia sistémica de uso de energía? Muy pocos, eso es muy poco, o sea, eso es realmente contados clientes. Lo cual quiere decir que, por supuesto, es difícil moverse en una dirección si no percibo que hay algo que me está doliendo. Es muy fácil quejarse de cuánto estoy pagando de energía eléctrica, cuánto estoy pagando en gas o líquidos, y no darme cuenta de qué tanto estoy aprovechando realmente lo que estoy pagando. Muchas gracias. Oscar, ¿ibas a decir algo? Sí, yo complementar ahí de que pasa eso y también pasa de que el mes pasado consumí 10, este mes consumí 8, pero no tengo ni idea por qué consumí menos. Entonces desconocemos nuestros mismos procesos y la analítica precisamente te ayuda a entender cuáles son las variables que mueven tus consumos energéticos. Entonces, si ustedes son expertos en sus procesos y no son capaces de responder esas preguntas, pues hay que ir a buscarlas a los datos. Eso. Perfecto. André, la misma pregunta con la que iniciamos esta secuencia, y es qué retos o qué obstáculos tenemos que superar para propiciar una mayor penetración de transformación digital en nuestro sector energético. Ok, gracias. Yo creo que en ese sentido es muy importante primero la visibilidad del problema. Hay que hacerlo visible, hay que poderlo medir y decir, mire, qué tan grande es el tigre, ¿no? Entonces tenemos que poder estar en esa capacidad de poder
determinar a qué nos estamos enfrentando. Lo segundo, me parece fundamental, el capital humano. El capital humano a la final, las decisiones de las empresas no es el aviso el que tomó la decisión, ¿no? No, pues son las personas que hacen parte del equipo directivo, de la junta, del comité de gerentes, bueno, la estructura organizacional que tengan, son personas las que deciden. Entonces esas personas tienen que estar rodeados de digamos, sus colaboradores, gente que sea capaz de llevarle esas cifras, de decirle, mire, es que esto es así, funciona así, y aquí podemos optimizar, aquí podemos reducir, aquí podemos controlar, aquí no sabemos qué está pasando, entonces hay que medir de alguna manera. Eso no es poner medidores y ya, no. Entonces ese es el segundo paso, esa alfabetización dentro de las organizaciones de cómo se pueden aprovechar las señales que hay en el mercado. Entonces esas señales económicas se dan y están muy claras, no necesitan toda regulación. No, para nada. Lo que se necesita es que las propias señales económicas les dan a los agentes el indicio de cómo optimizar sus procesos. Yo no extraño el helicóptero pues porque me sale como muy caro y pues no tengo, ¿no? Entonces, precisamente porque la señal económica de precio es la que me restringe el acceso a esa solución. Entonces, ese es el segundo paso. Y yo pensaría que un tercer paso asociado en definir qué es lo que yo quiero como empresa, en qué me quiero convertir, cuál es la visión y cómo quiero llegar a lograr esa visión que tengo de largo plazo en la empresa. Cuando cada uno de nosotros está tomando y está haciendo esa planeación estratégica con su grupo asesor directo o su grupo de colaboradores directo, entonces están pensando no en mañana, están pensando en el largo plazo, ¿qué va a ser de la empresa en 10 años? ¿Influenciado por qué? Por una regulación, por un marco jurídico, por unas señales económicas, qué tan fácil es ese acceso al crédito, cómo es la relación de deuda. Todas esas señales son las que se combinan y la tecnología llega de manera transversal a ofrecer soluciones para optimizar. Pero cada una de esas soluciones tiene que ser bien entendida por el grupo de capital humano para que se pueda optimizar y aprovechar. Yo creo que pensaría que esa es como una triada que nos permite pues, hacer una verdadera transformación al interior de cada una de nuestras empresas para precisamente aprovechar las oportunidades que hay en el mercado y que seguirán llegando porque las soluciones tecnológicas siguen avanzando y siguen apareciendo y parpadeamos y aparecen 2 y parpadeamos otra vez y aparecen pero 4. Muy bien, y como hay tantas posibilidades y oportunidades finalmente, imaginémonos por un momento que nos permiten hablarle al oído al señor presidente de la República y nos dicen, dele una recomendación para que él sea un abanderado de la transformación digital del sector. En concreto, ¿qué le propondrían? Adelante. Bien, interesante pregunta. Indudablemente, lo estamos enfocados a energía, ¿no? A la eficiencia energética, ¿no? Indudablemente, una sugerencia a ese nivel es llevar la eficiencia energética a un tema de obligatorio cumplimiento por el sector industrial. Es decir, que se definan unas metas por sectores de la economía a nivel de uso final. Eso es lo primero, para que haya un compromiso real. Ahorita, digamos, hay unas metas a nivel país, hay una regulación, digamos, hay unos incentivos, pero la industria no está obligada a implementar gestión energética. Y si no está obligada a implementar gestión energética o eficiencia energética, pues mucho menos utilizar las herramientas digitales en torno a toda esta metodología. Entonces, lo primero es buscar la forma de que la industria esté ya obligada a ejecutar este tipo de proyectos para ahora sí entonces nosotros poder ofrecer y ejecutar toda esta cantidad de opciones, de metodologías y tecnologías que tenemos disponibles para el desarrollo de los proyectos. Lo primero es eso, que haya un mercado activado desde el gobierno. Entonces me encanta ese enfoque. Entonces no es impulsar transformación digital porque sí. Exacto. Es que el fin último debe ser hacer un uso mucho más eficiente y razonable de nuestros recursos y este es un habilitador para lograrlo. Muy bien. Oscar, Andrei, ¿quién es el segundo valiente? Yo me pido el último. Está bien. No tengo de otra, ¿no? Sí, te tocó.
Estoy de acuerdo. Yo creo que la transformación digital y la tecnología son habilitadores, son mecanismos para lograr hacer las cosas de una manera más eficiente. Yo creo que el tema de eficiencia energética y una recomendación tiene que ir orientada también a un tema regulatorio y a un compromiso país de propósito superior. A mí me gustó mucho la presentación que hizo, se me olvida el nombre, el champion de esta mañana, donde hablaba de que esto es algo de que realmente tiene unas consecuencias que no son menores, o sea, son unas consecuencias a 2050 que son bastante alarmantes desde el punto de vista de medio ambiente. Yo creo que a pesar de que se hacen charlas, se hacen conferencias del impacto ambiental que tienen los altos consumos energéticos y no cuidar la energía, todavía parece que no fuera suficiente. Yo me metería más por el tema de propósito superior de país y de mundo que debería estar orientado hacia eso. Perfecto. Además que ese es un mensaje que se articula muy bien con el tema de educación, porque nos da un verdadero propósito, un fin último, más allá de lo material que podamos lograr. Sí, lo económico pasa a un segundo plano cuando se habla de estos temas, pues. Excelente, excelente, Oscar. Andrei. Yo creo que, si me permiten acotarme un poco al tema de la energía eléctrica, me parece que es fundamental que se rompiera la brecha en cuanto a calidad de servicio. Un punto diametral es que la calidad de servicio debe mejorar en el país, pero notablemente. No podemos convivir con un sector industrial que sea altamente competitivo, pues si se le va la luz, pues cada rato, ¿no? Entonces, eso es un punto. Y el segundo punto es la formación de precios, para que no tengamos esas señales que pueden ahuyentar a los industriales y a los inversionistas de que haya partes en la formación de precios de la electricidad que pues sean tan altos o tan representativos como lo que se han presentado en algunos años pasados, pues con base en fenómenos del Niño, etcétera, etcétera, y cómo es la respuesta, digamos, de esa formación de precios que se traslada en la estructura de costos de los industriales. Yo creo que para mí serían esos dos puntos fundamentales. Excelente, muchas gracias. Yo cierro el panel resumiendo tal vez algunos de los puntos y tal vez me falle la memoria. Es muy clave el tema de educación en tecnologías digitales en nuestro sector, porque por un lado no es intuitivo, Andrés lo decía muy bien, las decisiones las toman las personas a todo nivel, por lo tanto esto no es un tema de encapsular en un área de la organización, hay un nivel mínimo de alfabetización digital que necesitamos para coexistir en este mundo que tiene tanta penetración de tecnologías de Industria 4.0 y que apenas estamos empezando a ver esa ola. El segundo es que el impacto de tecnologías digitales sobre eficiencia energética o aprovechamiento energético es evidente, es demostrable, no estamos hablando de hipótesis o de teorías. El tercero es que es muy difícil mejorar lo que no medimos, lo que no sabemos que tiene. La tarea tal vez más importante que uno debería llevarse a la empresa es cuál es la eficiencia energética de mi sistema. Y la eficiencia energética a nivel sistémica en función de cuánta energía estoy consumiendo por cada unidad de valor que estoy generando, por cada producto vendido, por cada tonelada de producto producido. Esa es una métrica crucial en un mundo donde la energía, como bien lo mencionaban, se devuelve un factor determinante de competitividad. Y cierro mencionando que se han identificado algunas estrategias o iniciativas a nivel nacional que están enviando señales indicándonos de que el mercado de energía está cambiando y va a continuar cambiándose y que finalmente la transformación digital es un medio para conseguir un fin. No lo hacemos porque está de moda, no lo hacemos porque es cool o porque es moderno, sino lo hacemos porque realmente es una herramienta que permite construir valor de una manera mucho más efectiva, teniendo mucho más conocimiento sobre el proceso y tomas de decisiones basados en datos, no simplemente en prejuicios, en anécdotas o en supuestos que podamos tener. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Andrea, Fabián y a Oscar por sus excelentes respuestas y gracias a ustedes por su atención.